Ahí. Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia a Voces, el podcast donde desmenuzamos casos reales que nos hacen pensar en cómo funciona y a veces no funciona el sistema judicial. Hoy vamos a hablar acerca de una serie documental que nos dejó con la boca abierta. Duda razonable. Historia de dos secuestros, disponible en Netflix. Así es. Esta serie nos muestra cómo el sistema de justicia puede fallar de manera dramática y cómo la lucha por la verdad y la justicia puede ser un camino largo y difícil, incluso por obstáculos puestos por el propio gobierno mexicano. ¿La viste? Seguro que después de verla ya no miras igual el sistema de justicia, especialmente el mexicano. En este episodio vamos a explorar en detalle el caso de los cuatro hombres que fueron arrestados y condenados por un supuesto secuestro que nunca ocurrió. Vamos a analizar las pruebas, las declaraciones y las decisiones judiciales que llevaron a cabo este resultado. Y vamos a reflexionar sobre las implicaciones de este caso para el sistema de justicia en México y en todo el mundo mundial. Bueno, en primer lugar, vamos a dividir este podcast en diferentes secciones. En el primer bloque vamos a discutir de qué es esta serie, básicamente un pequeño resumen sobre esta serie. Entonces vamos a empezar con mi querida compañerísima Belén. Vamos. Muchas gracias, Vero. Para quienes no la conocen, Duda Razonable es una docuserie dirigida por Roberto Hernández, el mismo del presunto culpable. En 4 episodios cuenta cómo 4 hombres fueron arrestados en Tabasco, México, por un supuesto secuestro. Después de un choque de tránsito, Sí, increíble, ¿cierto? Básicamente lo que ocurre es un accidente leve y eso termina con tres de ellos condenados a 50 años de prisión, lo que me parece sumamente, pues en este caso sorprendente. Lo más grave es que todo el caso se construyó sobre pruebas sumamente dudosas, estas pruebas que básicamente fueron obtenidas mediante violencia y declaraciones manipuladas y con tortura. Es decir, un caso más de cómo el sistema penal puede arruinar la vida de personas que claramente fueron inocentes. es cierto, la serie nos muestra cómo la policía y los fiscales pueden tener un papel importante en la creación de pruebas falsas y la manipulación de la verdad, y cómo los jueces pueden llegar a fallar en su deber de garantizar la justicia y proteger los derechos humanos. Es cierto, y de igual forma también nos muestra cómo la falta de transparencia y la corrupción existente en aquel sistema de justicia mexicano puede llevar a la injusticia y cómo la impunidad puede ser un problema grave en la sociedad, permitiendo que incluso personas que fueron inocentes sean inculpadas de algo que ellos no hicieron y que personas que claramente han cometido actos de corrupción sean ilesas hasta el día de hoy. Exactamente, estoy de acuerdo contigo, Verónica. Ahora bien, pasamos a al bloque número 2, donde ¿quiénes son los acusados? Los acusados eran personas comunes, eso es muy claro, sin antecedentes ni poder. Juan Luis, Héctor, Gonzalo y Darwin. Los agarraron porque estaban en el lugar del accidente, pero la investigación los convirtió en secuestradores sin pruebas datas. Claramente. Y como este hecho no podía quedar claramente en la impunidad, es ahí donde aparece el abogado Andrés Andrade, un personaje clave que empieza a defenderlos y a encontrar la verdad dentro de aquel, en este caso, pues, situación donde se concretaban pruebas que los inculpaban de manera irrefutable. Él y su equipo logran documentar todas las irregularidades de este caso. En serio, su lucha verdaderamente es admirable. Nunca he visto a alguien tan arraigado a la justicia como el abogado Andrés Andrade. Es cierto, pero literalmente el abogado Andrés Andrade parece muy abnegado a su profesión, demuestra claramente en toda su defensa técnica. Ahora bien, la serie también nos muestra cómo la familia y los amigos de los acusados también sufren las consecuencias de la injusticia que se presenta en el caso, y cómo la lucha por la verdad y la justicia puede ser un proceso largo y difícil cuando es mal aplicada. Eso es cierto.
y también nos muestra cómo la sociedad puede ser indiferente ante la injusticia y cómo la falta de conciencia social puede permitir que estos casos sigan ocurriendo. Recordemos que este es un caso que ha sido mediático. Sin embargo, existen casos aislados que de igual modo presentan las mismas características y personas que claramente son inocentes han sido culpadas por algo que ellos no han cometido. Ahora, Eso es cierto. nos vamos, en este caso, a trasladar al bloque 3, refiriéndonos claramente a las fallas que hubo en el sistema, al inculpar a estas cuatro personas que claramente fueron inocentes y en este caso, pues, lo único que cometieron fue un pequeño accidente de tránsito o algunas irregularidades con respecto a sus automóviles. De acuerdo totalmente contigo, Vero. De hecho, en el documental se presentan muchas injusticias que demuestran el el mal manejo del sistema judicial prácticamente. Uno de los momentos más impactantes es cuando muestran cómo la policía obtiene las confesiones, literalmente con tortura, perdón. Hay escenas duras, pero necesarias. Exactamente. Esas pruebas claramente en el sistema ecuatoriano no hubiesen sido admisibles ya que fueron, pues en este caso, obtenidas mediante violencia. Se violentaron varios derechos de estas personas solo con el fin de que ellos pudieran decir que ellos fueron los que cometieron aquel acto que claramente no hicieron, pero claramente se sentían intimidados y por lo tanto se vieron forzados a decir tales falacias. Ahora, también es necesario destacar cómo los jueces y fiscales muchas veces prefieren cerrar rápido el caso en vez de buscar la verdad. La serie muestra cómo se ignoran pruebas, se manipulan documentos y cómo la justicia se convierte en una formalidad, no en una búsqueda real de justicia. Eso es cierto, también hay un hecho muy importante donde nos muestra cómo la sociedad puede ser cómplice de esta injusticia al no exigir cambios y reformas en el sistema de justicia, porque claramente México es conocido por ser un estado constitucional de derechos que prácticamente protege los derechos de las personas, los derechos fundamentales que son inherentes a las mismas. Excelente. De igual forma, también esta serie nos muestra cómo la sociedad puede ser cómplice de la injusticia al no exigir cambios. Yo creo que la sociedad es consciente de las cosas que se han estado suscitando dentro del sistema judicial y no han hecho nada al respecto. Entonces, lo que se debería plantear es preferiblemente una reforma en el sistema de justicia, en este caso en el sistema de justicia mexicano. Tal vez a mí también me parecería algo muy importante destacar, ¿no? Que para que las personas lleguen a sus cargos públicos, en este caso jueces, fiscales, deberían ser por méritos y oposición, más no por políticas o intereses públicos que no beneficien a la ciudadanía como tal, porque claramente en la serie se ve que las personas actúan en beneficio particular y más no en el colectivo, porque se vulneran muchos derechos más de las cuatro personas. Una de ellas me parece que pierde su familia, pierde a su esposa, a su hijo y ya no los vuelve a ver nunca más hasta que sale de la cárcel y pues está ya divorciado y su hijo prácticamente le ve solo los fines de semana. Claramente, pues esto trajo muchas consecuencias para las familias de las personas que estuvieron implicadas de manera errónea en este proceso. Y sí, varias personas en este caso pues sufrieron las consecuencias de esto. Como lo mencionó mi compañera, pues hubo personas que perdieron sus familias y claramente esto exige muchos cambios dentro del sistema y más que todo que no por una supuesta celeridad se pueda juzgar a personas que claramente no tenían nada que ver. De igual forma, dentro de la serie de Netflix, la fiscal trataba de arremeter contra los acusados sin tener pruebas, incluso a favor, pero siempre trató de arremeterlos sabiendo que todo esto era una mentira y que claramente, pues, hubo la necesidad de incriminarlos. Y lo único que querían, básicamente, era tener esa satisfacción de ganar o darle la razón al gobierno mexicano, cuando en realidad nunca tuvieron la razón. Siempre estuvieron equivocados con respecto a la culpabilidad de estas personas. Y como se mencionó previamente, perdieron muchos años dentro de la cárcel. Por lo tanto, perdieron incluso hasta
el hecho de compartir su tiempo con sus familias. Recordemos que el tiempo no es renovable, señores. El tiempo se lo aprovecha con la familia y también trabajando. Yo creo que esto tuvo tantas pérdidas, tanto emocionales como económicas, y pues se debería exigir una restitución, porque se violentaron tantos derechos y pues eso no puede ser posible. Sí, ok, Belén. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Como tú mencionaste anteriormente, Vero, es muy importante que nosotros como personas compartamos tiempo con nuestra familia, nuestro trabajo, hagamos lo que más nos gusta, pero no tampoco privados de la libertad injustamente. A mí me parece algo muy feo que le hayan hecho eso. De hecho, cuando uno de los presos habla, él llora y dice que lo que más le duele es no poder compartir una Navidad, un cumpleaños con su familia. Entonces, eso sí llega mucho al alma, al saber que nosotros como personas, por el hecho de haber nacido, tenemos derechos y que el Estado no nos proteja, es muy indignante, de verdad, muy indignante. ¿Sabes también que me parece muy importante? Es cuando la hermana de uno de los acusados es muy valiente, lucha, busca con el abogado pruebas, pero que al momento de presentar estas pruebas siempre hay algo, hay alguna enmienda que no permite es como que establecer claramente esta prueba. Siempre es como que no la permito y listo. Eso es lo que hace el Estado mexicano prácticamente, no permite esclarificar los hechos, qué realmente ocurrió, cómo ocurrió o quiénes realmente fueron los culpables y no aquellos inocentes que perdieron sus trabajos injustamente. Claramente es esta, o sea, en este caso se violentaron tantos procedimientos, se les pusieron tantos obstáculos y yo siento que eso fue algo sumamente visible dentro de este documental, ¿no? Especialmente cuando se trata de buscar pues prueba testimonial, ¿no? Porque recordemos que había una señora que se encontraba en la gasolinera donde se suscitaron los hechos y la señora quiso ir a declarar. Sin embargo, Claro. pues incluso la juzgaron por su forma de vestir. Yo creo que Sí, eso tú también lo constataste, ¿cierto? sí, y fue muy feo porque la señora tuvo que irse a cambiar. De hecho, venía vestida de bonaicera y le dijeron que no podía ingresar así, que era una falta de respeto. No encuentro la falta de respeto, sinceramente. Ahora, si nos ponemos a comparar eh, el Estado mexicano con el Estado ecuatoriano, la República del Ecuador, ¿qué hubiera pasado si es que ese caso pasaba aquí? ¿Se vulneraban los derechos de igual manera o se los protegía? ¿Tú Mm, qué piensas? no lo sé. Creo que en este caso el Ecuador, al ser un estado constitucional de derechos, recordémoslo, pues no vulneraría esta clase de principios básicos al obtener una prueba, porque como ya sabemos, la prueba no se puede obtener mediante violencia, ¿no? Y todas estas pruebas que fueron recabadas, que fueron contempladas, que fueron recolectadas, claramente no fueron legales. Y lo pudimos constatar mediante los videos que en este caso pues los acusados decían, no, es que a mí me forzaron a decir esto, ¿no? Entonces eso Claro. debería ser ilegal. Yo siento que aquí hubiese sido legal, que aquí la prueba no pudo haber sido admisible, sin embargo pues allá sí lo fue. Y pues yo creo que es una gran injusticia con respecto a ello y por eso pues se exigen ciertas reformas con respecto al sistema mexicano. ¿Mm? Exactamente. De hecho, también pienso que como Ecuador es parte de, de las organizaciones de Estados americanos, pues este al pertenecer a este pasa directamente a tener contacto directo con los instrumentos internacionales, en este caso la Corte Interamericana de Derechos. Este protege también los derechos fundamentales de las personas. Entonces, si es que en un caso análogo al que pasó en México, Ecuador hubiera vulnerado los derechos de estas personas, creo que los instrumentos internacionales hubieran actuado inmediatamente. Cabe recalcar también que se vulneró principios fundamentales como es el debido proceso. No hubo un debido proceso claro, previo y todo bastante aclarado, ¿no? En este caso también se vulneró bastantes derechos tanto de las personas que estaban presas como de las familias que se encontraban afuera indignadas, ya que muchas veces no los permitían ver o tenían muy pocas visitas o a veces prácticamente no los veían por meses. Claramente, sí.
Claramente se violaron distintos derechos. Yo creo que incluso se violó el derecho de la dignidad humana. Yo siento que todo ser humano debe ser tratado dignamente. Al momento de tratar de obtener esas pruebas, que de cierto modo fueron maliciosas, pues no se respetó para nada la dignidad humana. O sea, ellos mencionaron que fueron maltratados, incluso para decir lo que ellos dijeron, y yo no entiendo cómo eso fue posible, cómo fue posible que se hayan admitido esa clase de pruebas allí, especialmente vulnerando aquellos derechos. No, es una injusticia total que espero que pues sirva como referencia, que sirva como, en este caso, referencia para que no se sigan repitiendo cosas similares dentro de aquella jurisdicción. Recordemos que la de aquí no es similar. Y eso, la mayoría de países se encuentran contemplados dentro del derecho internacional. Sin embargo, aquí también se violentaron varias reglas establecidas por la Corte Mm, Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo creo sí, que ellos podrían llegar a otras instancias con el fin de, en este caso, restaurar los derechos que, en este caso, les fueron quitados, se podría decir. Estos derechos se que les fueron no se arrebatados, toman en cuenta. vulnerados prácticamente, Ujú, le vulneraron. Sí, sí, eso me es. parece muy interesante tu postura. De hecho, yo también estoy muy... Cuando terminé de ver la serie, quedé indignadísima porque ellos claramente eran el sustento de su familia, eran quienes proveían para que sus familias comieran, para la escuelita de sus niños. Entonces, al momento de ellos ser privados de la libertad, ellos no pudieron realizar ciertas actividades, pero buscaron la forma de... Es un signo de valentía, de lucha, que cuando ya salieron dijeron, wow, o sea, ¿qué tuve que pasar? ¿Por qué a mí? Pero lo tuve que pasar y fue muy injusto, la verdad. Espero que no pase en ningún caso aquí en Ecuador algo así, porque, como tú dices, violenta la dignidad humana, violenta la vida, el derecho a vivir dignamente. Entonces, sí, sí, es bastante indignante aquella situación que pasó allá. Incluso indignante la decisión que se tomó, ¿no? Porque es importante destacar que, a ver, hubieron varios juicios, no solo uno, y en cada juicio intentaron desmeritar lo que el abogado claramente estaba haciendo bien, ¿no? Entonces, una vez que ellos salen o sea, en este caso, a ser unas personas libres, una vez que ellos salen, otra vez los vuelven a acusar. Sí, Y yo me quedé sorprendida porque dije, ¿cómo? ¿Cómo que otra vez les volvieron a acusar? Se supone que ellas son libres, ¿no? Entonces, claro, o sea, nada que ver, sinceramente. Yo creo que en este caso, pues, o sea, en primer lugar, nunca debieron ser detenidos. Y en segundo lugar, ¿por qué detenerlos otra vez? Y después de detenerlos, lo que hacen es darles otra condena por otro secuestro que ellos tampoco habían cometido. Entonces, me pongo a pensar y digo, "Mm, ¿dónde está la lógica allí, no?" Y bueno, al final del día salieron libres, pero simplemente porque los años de pena ya habían sido lo ya se suficientes terminaron. para cumplirse, que por eso salieron libres, más no porque hayan sido inocentes de O tal. porque se logró esclarificar la verdad, sino porque ya ¿Ya tocó tocó? cumplir la pena y pues ya para qué también decir ya soy inocente cuando ya faltan pocos meses para cumplir la pena, ¿no? Pero sabes que me parece muy interesante también el trabajo del abogado. El trabajo del abogado fue muy bueno, siempre trató de buscar pruebas, de buscar hechos de que demuestren lo que realmente ocurrió. Sin embargo, el sistema judicial ahí nos falló bastante, bastante, bastante. Y tengo entendido que este fue un caso apegado a la realidad. Y chuta, qué pena aquellas personas que tuvieron que pagar injustamente la condena. Claro, y también recordar que el abogado, aparte de hacer un excelente trabajo, porque recordemos que su defensa se fue técnicamente muy buena, pero él también, como acto caritativo, no cobró Es absolutamente nada correcto. por sus servicios, ¿no? Entonces yo siento Sí, que eso fue muy wow. Imagínate no haber cobrado por nada, ya porque quisiera yo. es que imagínate, yo creo que él fue muy empático al sentir el dolor de las familias de cada una de las personas privadas de la libertad. Fue muy empático y aparte de que eran pobres, aparte de que las personas que sustentaban el trabajo, el día a día de sus familias estaban presas, no tenían de dónde. Chuta.
O sea, era muy difícil buscar dinero para pagar un buen abogado. Claro, no Sin podía. embargo, Andrés fue muy bueno, muy, muy, muy bueno en todo aspecto. Ujú, exactamente. Entonces, Y bueno, vamos culminando acerca ya con nuestro podcast. Me parece muy interesante tu postura y la mía también. Algo que algo que yo quiera decir. Bueno, no sé, siento que este caso fue muy trascendental. Creo que lo hayan publicado en Netflix genera mucha visibilización sobre el tema. Creo que de igual forma podría causar una clase de conciencia social, porque si bien las personas son indiferentes ante los problemas existentes en la sociedad, si uno los ve y se da cuenta de lo que en realidadmente encarnan y lo que en realidadmente han causado, pues se da cuenta de las cosas que están mal dentro de un país o dentro de un sistema jurídico. Yo creo que la mejor decisión que pueden hacer es haber documentado esto para darnos cuenta de cómo en realidad es el sistema judicial. Uno piensa que está cimentado sobre valores, sobre principios, pero en realidad eh, no plantea lo mismo. En realidad casi nunca es así. Hay sistemas sumamente corruptos y pues creo que el cambio social generaría que de igual forma se generen cambios dentro de un sistema de justicia. ¿Tú qué opinas, Belén? Dime tus últimos puntos de vista. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, aparte de ser una nueva realidad social que pasa muchas veces, porque no solo es en México, es alrededor del mundo que existen políticas de intereses particulares, este fue un caso bastante muy bueno para poder llevar a cabo, ¿no? Cómo es el sistema judicial. Aparte de ello, yo quisiera destacar también, como dije anteriormente, el trabajo del abogado. Uno como estudiante de derecho, al momento de ver su trabajo, cómo lo realiza, cómo lo aplica, es muy interesante y aprende mucho más de eso. Es bastante interesante. Entonces, creo que también serviría a quienes estudiamos derecho, que vamos a ser profesionales, futuros profesionales de derecho, Dios para ver cómo mediante. se aplica y cómo cuando nosotros salgamos de la universidad, a qué nos tenemos que enfrentar y cómo es el sistema judicial, porque no todo es color de rosa como se muestra. Esta es la nueva realidad social que nosotros como abogados tenemos que vivir y defender claramente los intereses y derechos de nuestros clientes y sobre todo de las personas. Eso es lo que Excelente. tengo que aportar y pues me pareció muy interesante este podcast. Espero que les haya gustado. Chao, chao. Muchas gracias por vernos. Hasta luego. Chao, chao. Adiós, Belén.